2445 del 11 de febrero del 2025. Ha sido el boom por medio del cual el Congreso de la República modifica el título cuarto de la Ley 1564 del 2012. ¿Referente a qué? A los procedimientos de insolvencia de la persona natural no comerciante, que ha sido el boom, que ha sido el dolor de cabeza de muchas personas. ¿Cuál es el principal objetivo de esta ley? Su principal finalidad es normalizar las relaciones crediticias de los deudores que se encuentran en crisis económica, volverles a dar esa calidad, digamos, esa calidad de vida, esa tranquilidad, porque lo que busca es que se tenga una segunda oportunidad financiera y un reintegro a la actividad productiva, digamos, y mediante esto hacer una idónea negociación de sus deudas. Por eso es muy importante esta ley, por eso es que está tan de moda. Iniciemos entonces a despejar algunos interrogantes. ¿Cuáles son los aspectos claves de esta ley? Digamos, vamos a mencionar algunos, no todos porque pues no daría el tiempo. Primero, hablemos de la extensión del régimen para pequeños comerciantes. Aquí se podrán acoger al procedimiento de insolvencia de persona natural no comerciante aquellas personas naturales comerciantes, pero que cuenten con activos totales por valor inferior a 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin que se tenga en cuenta, lógicamente, lo que se ha hablado, la vivienda familiar y el vehículo utilizado como instrumento de trabajo. Entonces restaremos ese valor y hablaremos de los 1000 salarios mínimos. Reducción del porcentaje de cesación de pagos. Acordémonos que con la ley anterior era el 50%, ahora con esta nueva ley pasa al 30% del pasivo total del deudor para acceder al régimen de insolvencia, un poco ya más cómodo, un poco más asequible, ¿cierto? Con esta ley la persona natural podrá acogerse a los procedimientos de insolvencia cuando se encuentre en cesación de pagos, es decir, cuando se incumpla el pago de 2 o más obligaciones a favor de 2 o más acreedores por más de 90 días. También es importante tenerlo en cuenta. Tercero, hay mayor protección al deudor. ¿Por qué? Porque se suspenden los descuentos automáticos que se tenían de nómina o de productos financieros o pagos de libranza, etcétera, a excepción, lógicamente, aquí sí hacemos un alto, a excepción de las obligaciones alimentarias, que esas van a continuar. Entonces, hablemos, cualquier descuento que se tenga, que se ejecute, en este caso, ya después de tener en cuenta pues esta solicitud, cualquier descuento que se ejecute será ineficaz de pleno derecho y se ordenará, o sea, usted ya le descontaron, se ordenará la devolución inmediata del dinero al deudor. Entonces, para que lo tengamos presente. Cuarto, tramitación de los procedimientos de negociación de deudas y de acuerdos privados desde cualquier parte del país. Muchas veces tenemos la deuda acá y queremos negociar, pero la otra persona se encuentra en otro país, pues esto nos va a ayudar. ¿Qué quiere decir esto de los procedimientos de negociación de deudas incluso fuera del país? Con los cambios de la ley 2445 del 2025, los centros de conciliación autorizados y las notarías que cuenten con conciliadores inscritos podrán adelantar de forma virtual o remota los procedimientos de negociación de deudas y con validación de acuerdos privados de la persona natural. Ojo, pero siempre y cuando cuenten con la infraestructura tecnológica que se necesita. ¿Qué quiere decir? Que usted tenga su cámara, tenga su micrófono, tenga toda la indumentaria necesaria para esta clase de conciliación, digámoslo así, o reunión virtual. Esto beneficia a aquellos deudores que se encuentran domiciliados en otros países, incluso en el exterior. Entonces ya no tenemos que ir hasta allá presencialmente a nada, ya lo podemos hacer de forma remota. Quinta, hay una protección contra estipulaciones contractuales abusivas. ¿Por qué? Esta ley nos está diciendo que serán ineficaces aquellas estipulaciones contractuales que impidan o obstaculicen directa o indirectamente el inicio de un proceso de insolvencia. ¿Y cómo se hace? Pues se están notando algunas situaciones que mediante terminación anticipada de contratos se está tratando de evitar estas negociaciones. Entonces, si hay terminación anticipada de contratos, si hay aceleración de las obligaciones, si hay imposición de restricciones y cualquier otra clase de prohibición o imposición de efectos desfavorables para el deudor, se tendrá muy en cuenta esto y podremos denunciarlo también. Sexto, nuestra, digamos, nueva distribución de competencias entre jueces civiles municipales y del circuito. Entonces, nuestra ley que nos está diciendo, con la nueva ley el juez municipal conocerá el procedimiento de negociación de deudas y estos acuerdos, digamos, hasta el monto total de los pasivos relacionados y lógicamente con el monto que ya hablamos,
Si son de menores de esta cuantía, los conocerán los municipales, y cuando sea de mayor cuantía, los conocerán los jueces del circuito. Otro más, súper importante, el artículo 535 nos habla de la gratuidad, y es que muchas personas dicen, no, pero entonces los procesos de insolvencia son muy costosos, ¿quién se va a ir a un proceso de insolvencia si es que hay que pagar mucho a la notaría, etcétera? Entonces, el artículo 535 nos habla de la gratuidad. Los procedimientos de negociación de deudas, de convalidación, digamos, y convalidación de los acuerdos ante centros de conciliación de consultorio jurídico de las facultades de Derecho y de las entidades públicas serán gratuitos, y la prestación de este servicio se implementará a más tardar el 1 de enero del próximo año, o sea, del 2026, pero los estudiantes conciliadores de los centros de conciliación de los consultorios jurídicos solo podrán conocer de los procedimientos de insolvencia solamente hasta un limitante. ¿Cuál es? 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes, o sea que si su deuda se pasa de los 40 salarios, pues tendremos que acudir entonces a las notarías y a los entes privados. Estos entes públicos que acabamos de mencionar lo harán gratuitamente, pero tendrán un limitante, sobre todo en este caso de los consultorios jurídicos, centros de conciliación de las universidades. Otra más que tenemos que ver aquí, otra de las características, cuidado con esto, la ley nos habla del incumplimiento del acuerdo. No, pues hicimos el acuerdo, el deudor hizo el acuerdo, llegaron, plasmaron su acuerdo, ahora va a incumplir. La ley nos habla de este incumplimiento. Si el deudor, en este caso, no cumple con las obligaciones convenidas en el acuerdo de pago, cualquiera de los acreedores o el mismo deudor debe informar por escrito de dicha situación al conciliador, dando cuenta precisa de los hechos, qué fue, por qué usted está quedando mal con los pagos, qué fue lo que le pasó. Entonces tiene que dar notificación de estos hechos, y lógicamente esto lo va a informar al conciliador, y dentro de los 10 días hábiles el conciliador citará una audiencia a fin de revisar y estudiar por una sola vez la reforma del acuerdo de pago. Me explico. Entonces, no, pues yo no pude por fuerza mayor o caso fortuito, porque me enfermé, porque me accidenté, por X o Y. Entonces yo solicito, señor conciliador, que por favor se reforme esa forma de pago. Perfecto, el conciliador puede acceder a esto revisando los motivos y verificando que sean ciertos, y si se reforma, se reformará por una sola vez. No podemos decir luego entonces, espéreme, otra vez me volví a enfermar, otra vez no, es una sola vez, porque pues ustedes saben que estas cosas se prestan para malos entendidos luego. No menos importante, tener en cuenta aquellos cónyuges, compañeros permanentes o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y único civil que se encuentren en insolvencia podrán solicitar mancomunadamente el procedimiento de negociación de deudas y que se tramite ante un solo conciliador, lo que quiere decir que no es que unan su deuda con la mía, no, sino que un solo conciliador podrá conocer del mismo caso, lo cual será viable siempre y cuando, ojo, se cumpla con los requisitos de la solicitud y se acredite la insolvencia. Bueno, ahora recordemos los efectos de la ley, porque a veces se nos olvidan. Entonces, los efectos que producen la ley a partir de la aceptación de la solicitud. ¿Qué efectos producirá una vez usted acepte la solicitud? No podrá iniciar contra el deudor nuevos procesos, ¿cierto? O trámites públicos o privados de ejecución o de jurisdicción coactiva o de cobro de obligaciones dinerarias, de lo que sea. Ya no se podrán iniciar esta clase de cobros, ni siquiera de restitución de bienes por mora en el pago de los cánones. Y asimismo se suspenderán los que estuvieran en curso al momento de la aceptación, le pondrán un alto. Se suspenderán los descuentos de nómina, como lo habíamos hablado, eso es uno de los efectos. No se podrá suspender, ojo, porque ya hablamos aquí que entonces también se hablaba de la restitución de los bienes inmuebles. Entonces, en este caso, nada de que le podemos suspender los servicios públicos domiciliarios a la casa de habitación en el lugar del sitio donde estamos en mora. Entonces yo tengo una casa en alquiler, están pidiendo la restitución, ahora como no pueden restituir, ahora me van a cortar los servicios. Eso no se puede hacer, no se pueden suspender estos servicios. Dentro de los 5 días siguientes a la aceptación del trámite de negociación de las deudas, el deudor deberá presentar, ojo, una relación actualizada de sus obligaciones, de sus bienes, de sus procesos, ¿cierto? En los que debe incluir todas las acreencias causadas al día inmediatamente anterior a la aceptación. O sea, vamos a hacer la aceptación,
del trámite, y entonces yo tengo que ya llevar listo todos los créditos, todas mis deudas, etcétera, todo, ¿cierto? Teniendo en cuenta la prelación legal prevista en el Código Civil. Y esta orden de prelación conforme a los créditos, ¿qué quiere decir? Porque muchas personas dicen, pero ¿eso qué es? ¿Qué son las prelación de los créditos? La prelación de los créditos, esto indica cuál, en este caso la prelación indica cuál de 2 o más asuntos se atiende primero. Yo tengo 10 deudas, pero las 10 no las puedo pagar de una vez y no podemos hacer el convenio, vamos a hacerlo gradualmente. Entonces aquí vamos a tener en cuenta cuál es más importante que el otro, ¿cierto? Por eso se habla de una prelación. La prelación de créditos indica el orden en que las deudas deben ser pagas cuando existe un embargo sobre el deudor. Entonces rápidamente hablemos para tenerle claridad. Crédito de primera clase, por ejemplo, compuesta por las obligaciones provenientes de deudas de alimentos, deudas laborales, cuestiones con el fisco. En el segundo tenemos todo lo que se compone las deudas prendarias, los acreedores que tienen garantía con los bienes muebles de propiedad del deudor. Entonces todo lo que es prendario, como por ejemplo ¿qué? Si estamos hablando de bienes muebles, entonces por ejemplo la pignoración de un vehículo, de una moto, etcétera. En tercera clase de la prelación de créditos podemos hablar de los garantizados con los bienes inmuebles, sobre mi casita, sobre mi finca, sobre mi local, etc. Entonces sobre estos bienes inmuebles podemos constituir, estamos hablando acá de los que estén constituidos por hipoteca. Créditos de cuarta clase son los créditos de carácter general que cubren los bienes del deudor, menos los declarados y reconocidos como inembargables. Y los de quinta clase son los demás acreencias que se tengan que no tienen ninguna relación o preferencia, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es la duración de esta clase de procedimientos? Que también la gente pregunta, pero ¿cuánto se demora? Entonces, son los mismos términos contemplados en la ley que ya conocíamos de la 1564 de 2012, que son 60 días contados a partir de la solicitud, pero el deudor comerciante, con el voto favorable de la mayoría, podrá prorrogar estos 60 días, los puede prorrogar hasta 90, ¿no? Sin embargo, aquí también hay un pero, sin embargo, la persona natural no comerciante solo podrá prorrogarlo por 30 días más. Bueno, son muchas cositas para hablar de esta ley 2445 de 2025. Entonces hablemos la solicitud del trámite de negociación de deudas. Este trámite como tal se requiere un apoderado judicial, porque aparte que toca pagar el trámite, ¿cierto? O los honorarios que si nos toca irnos con notaría porque no podemos por los entes públicos, tenemos que pagar abogado también. Bueno, ahí sí ya es una cuestión muy personal. Con la entrada en vigencia de la ley, dicha solicitud deberá ser presentada directamente por el deudor, quien podrá comparecer al trámite acompañado, ojo, acompañado de su abogado, de su representante jurídico, ¿cierto? Pero no es obligación. Pero a ver, una recomendación de verdad muy consciente en este caso. Por la complejidad de esta clase de procesos, se le recomienda que usted vaya acompañado, que se asesore de un abogado de confianza, lógicamente idóneo y conocedor de esta clase de trámites, muy importante. Bueno, eso hay muchas cosas para hablar de esta ley. Yo los invito a que la lean, tómense un tiempo de descanso y léanse la ley para las personas que les interesa. Ahí les dejo la información para que la procesen y la analicen. Un abrazo, bendiciones.